contanos eso que te pasó en tu vida. Claro que sí. Bueno, primero que nada, feliz noche a todos los que me están felicitando y diciéndome Miriam, hola y todo. Bueno, gracias a todos por el apoyo. Bueno, yo inicio mi camino, por supuesto, con mellizas, Marcela y Raquel, y Dios fue muy noble conmigo en eso, porque yo era mamá primeriza y no todos tenemos ese punto de comparación. Yo creo que antes de realmente darme cuenta o que Raquel estuviera diagnosticada, mi intuición ya me lo decía. Creo que pasa con muchos de nosotros que tenemos esa corazonada y si no estamos muy conectadas con eso o con nuestro cuerpo o no entendemos de intuición, realmente uno no confía en eso. Y, y a pesar de que yo desde muy temprana edad tenía esta intuición que algo sucedía con Raquel, muchas veces lo aplastaba. Lo aplastaba porque decía, no, mi hija está bien. Uno entra en una especie de negación. Y lastimosamente, hoy por hoy, sigue pasando lo que hace 15 años me pasó, y es que seguimos yendo a algunos médicos, o nuestro primer médico de cabecera, sea el pediatra, con estas preocupaciones, o esta intuición, o estas corazonadas, y 9 de 10 todavía nos están diciendo que no hay nada que hacer, que hay que esperar, o que el niño no tiene nada. Vas con toda tu preocupación y tu intuición a flor de piel, y muchas veces nos dicen, no, hay que esperar, o capaz es por la pandemia. Siempre hay una excusa de por qué, las posibilidades de por qué el niño no está llegando a sus metas. Eh, y pienso que hoy hay muchos doctores, ojo, que sí están aprendiendo de esto. O sea, sí, no te voy a decir que es como hace 15 años totalmente, pero todavía pasa que nos hacen perder mucho tiempo. Y yo siempre digo, ok, un diagnóstico no es un pronóstico, ¿verdad? Lo siento en mi piel, en cada célula, sé que es cierto, pero tengo que agregar algo a eso. Y es lo siguiente, todo, no solamente el niño con autismo, sino todo ser humano con algún diagnóstico tiene un techo. Tienen un techo, pero ese techo es de cristal. Y nosotros los padres tenemos que romperlo. Y para eso necesitamos ser parte de una tribu. ¿Por qué? Porque cuando vas al pediatra o al neurólogo y te dicen, como me dijeron a mí, mi pediatra me dijo, tu hija está perfecta, eres una madre injusta por estar comparando a tus hijas, y básicamente ignoró mi intuición y mis corazonadas por más de 1 año y medio. Ya Raquel tenía casi 2 años, 3 meses, 2 años, 4 meses, y cuando le llevé al neurólogo fueron las mismas, las palabras que no se me van a borrar nunca de la mente. Mira, Miriam, tu hija tiene un autismo severo, vete haciendo la idea de que ella jamás va a ser independiente y que eventualmente vas a tener que internarla en algún lado. Las únicas opciones que te tengo son terapias convencionales, puede que le sirvan, puedan que no, y si se vuelve más agresiva, pues medicación. Y yo no podía creerlo. Yo dije, no, a ver, me acaban de decir hace como 6 meses que mi hija estaba perfecta y ahora me está básicamente tirando a mi De un hija extremo a otro, en un amiga. Te hospital. mandaron de un extremo al otro. Entonces lo que sucede cuando nos diagnostican a un hijo, el mundo se nos cae patas para arriba, la incertidumbre empieza a ganar, empezamos a pensar qué pasará cuando yo no esté, todos los sueños que uno tiene para un hijo, los sueños que nos enseñaron a soñar, sea para bien o para mal. Creo que todo el mundo quiere siempre seguir la misma línea de los padres, en los negocios, en los matrimonios, en las amistades, en la universidad. Hoy por hoy entiendo que no hay cajita perfecta y que no todo el mundo es feliz con lo mismo y que no hay vida perfecta, pero en ese momento yo soñaba con que mis hijas fueran como yo, y yo no entendía esas diferencias. Hoy por hoy, sin duda, pues el autismo para mí es como una medalla de honor, mucho orgullo, pero en ese momento era mi miedo más grande. ¿Qué va a pasar? Esta niña, ¿qué va a pasar? No se va a casar, no va a tener amigos, le van a hacer bullying. O sea, la mente empieza a jugarte en contra y empieza a darte plomo y palo y empezamos a creerle a esos pensamientos, de ese futuro tan incierto. Y nos olvidamos de vivir un poco en este presente, ¿verdad? Es como que, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pero todavía estás. Y a mí me tomó un buen rato entender eso. Yo sufrí una negación muy fuerte. Hoy por hoy la gente que me mira me dice, yo no lo puedo creer. Y yo dije, no. Yo lloraba todas las noches. Creo que es normal a cierto punto. Y llegó un momento en mi vida en el cual dije, ok, el sufrimiento es muy grande. Tengo que tomar una decisión. O sigo viviendo y busco la manera, o dejo de vivir, porque vivir así no vale la pena. Y yo sé que suena un poco drástico, pero estoy tratando realmente de ser muy vulnerable aquí con mis pensamientos. Llegaron muy lejos, pensamientos muy oscuros, porque
no tenía guía, no había Instagram, no había otras mamás alrededor mío que hablaran del autismo, no había médicos que lo reconocieran más que un pronóstico fatal. Y yo me veía en un panorama muy oscuro y muy solo. Y por supuesto cometí errores de armaduras, encontrándome con mi hija, tratando de protegerla, no dejando que las personas ni la vieran por temor de que la señalen o que se dieran cuenta que era diferente. Luego aprendí que esas mismas armaduras eran una cárcel, que me alejaban de lo que más yo necesitaba, que era apoyo, conexión, amor. Y como las cosas se fueron dando, yo empecé a dar con ciertos tratamientos, ciertas terapias, muy fuera de orden todo. Hoy por hoy tengo mucho orgullo en saber que si hay una mamá recién diagnosticada, yo supiera qué decirle, yo supiera hacia qué camino guiarla, por dónde empezar. En ese momento eso no existía y yo me estrellé. Es como un laberinto que te vas estrellando en las paredes, te vas dando coñazos, te vas levantando, vas rindiéndote y luego tomas fuerzas. Eh, Ese orden no lo tenía en ese momento, hoy sí lo tengo, pero en ese momento yo empecé a hacer cuánta vaina, o sea, lo que existía en el mundo del autismo yo lo hacía, me endeudé como muchos papás hacemos, tomé aviones, viajé, le llegué hasta a dar agua mágica que compré por $200. O sea, a ver, desde los rituales, de lo que te puedas imaginar, ¿ok? Y llegó un momento que encontré una terapia y muchas personas me conocen por esta terapia porque desde que Raquel la probó y nos cambió la vida, yo he sido vocera de esta terapia y se llama la terapia MERT del Brain Treatment Center. No voy a dar mi testimonio completo porque ese testimonio toma 28 minutos, pero les cuento que esta terapia a mí me cambió la vida. ¿En qué me cambió la vida? Raquel, de no ser verbal, empezó a hablar después de 2 días, de no saber que yo era su mamá. A los 5 años, a la semana, vino y me agarró de los hombros y me separó y me abrazó y luego me separó nuevamente y me besó. Y fue tan blanco y negro, o sea, fue un antes y un después en nuestras vidas con esta terapia, que por supuesto yo tomé todas las armas posibles, traje esto a Panamá, lo he llevado a diferentes partes del mundo, pero a raíz de esta terapia yo tuve que verme muy bien en el espejo, porque por fin yo sentí que tenía la varita mágica, ¿verdad? Como que, wow, yo he hecho de todo por 5 años, nada nunca funcionó y de repente esto sí, ¿verdad? Hoy por hoy, ojo, sé que no es una varita mágica. Oh, esto es mi transición. Yo en ese momento dije, Dios me dio la luz. Dios por fin me dio la mejoría que yo tanto necesitaba para que mi hija se dejara de golpear la cabeza, para que mi hija se dejara de morder, para que Raquel entendiera que yo era su mamá, para que Raquel hablara. O sea, milagro tras milagro. Pero me hizo verme en el espejo, porque si yo quería traer esto a mi país, si yo quería ayudar a otros papás, yo iba a tener que hablar, yo iba a tener que abrirme y decir, tengo una hija con autismo. Y hoy por hoy, cualquier persona capaz le duele decirlo, pero lo más probable es que ya conocen a alguien con autismo. En ese momento, no había nadie. Entonces yo iba a salir a decir, ya, mi hija tiene autismo, y yo tenía miedo de que lo que ese neurólogo me dijo, el mundo la viera de esa manera. Pero por el otro lado, estoy en mi último día de terapia. La gente me está preguntando, la terapia se llama MERT, perdón, MERT. Yo estoy pensando en inglés y estoy traduciendo en español. MERT. El último día de terapia, obviamente estoy pensando qué voy a hacer hasta que yo logre traer esto a Panamá, qué voy a hacer. Y empecé a cambiar un poco el diálogo en mi cabeza. Y ahora, en este momento, me puse a pensar por qué Dios eligió a Raquel con esta terapia para ayudarla. ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Por qué me está haciendo afrontar este diagnóstico de esta manera? Y decidí en ese momento, bueno, ¿será que Dios quiere que yo lo traiga a mi país? O sea, tomé una decisión fuera de mí, fuera de mi ego, fuera de mis miedos, hacia el servicio de otra persona. Y ahí fue mi primera liberación. La segunda liberación fue cuando me tocó hacer entrevistas mundiales e internacionales sobre lo que había pasado con mi hija y decirlo en el mundo. Y ya era muy tarde para echarlo para atrás. Ya yo no podía echarlo para atrás, ya el mundo sabía. Y bueno, en ese momento solamente existía Facebook y eso se hasta viralizó cuando lo viral ni existía. Y me di cuenta de la cantidad de autismo que había en el mundo. O sea, me di cuenta de la necesidad de esta información que había y de repente yo no me sentía tan sola. La gente me estaba mirando a mí como que ayuda y yo estaba mirándolos a ellos como que ayuda. O sea, estábamos todos en esta posición.
¿Y qué pasa? Que mi tercera liberación fue en entender esto. Empecé a trabajar con esta terapia y había niños que mejoraban de una manera increíble, pero había niños que no. Había niños que pasaban por el programa y era como si no hubiesen hecho nada. Y dije, pero espérate un segundo, mis creencias nuevamente para el piso. Pues. Y entendí, ok, espérate, aquí no hay una varita mágica, pero ¿cuál es la respuesta? Y en esa curiosidad y en esas ganas de ayudar a las personas que no respondían, empecé a indagar, a estudiar, a contratar especialistas, a tomar información. Y me di cuenta del camino, me di cuenta que de varias cosas, pero primordialmente que un chico, no solamente con autismo, sino con cualquier problema del neurodesarrollo, y hoy por hoy ya está comprobado que no solamente niños con neurodesarrollo, sino depresión, Alzheimer, Parkinson's, o sea, gente celíaca, cuando uno sana intestino y microbioma, el cerebro se libera para que uno lo pueda trabajar.